Capítulo octavo. Isabel podía dedicar el tiempo de ese domingo para hacer muchas cosas o para no hacer nada, siendo que con excusas había evitado esa comida tradicional e inevitable a la que según sus padres nunca podía faltar. Y Eva básicamente podía destinar su tiempo, en bucear en redes sociales y aplicaciones de contactos, respondiendo mensajes repetitivos de tipos que eran simple imagen y una posibilidad de un polvo futuro. Dos, si el chaval le hacía gracia, pero prefirieron mantenerse merodeando por el barrio y decidieron andar sin necesidad de acercarse al edificio del domicilio materno de los niños por el momento, pero sin alejarlo de sus pasos. Yo cada vez lo tengo más claro, chica. Resumen de la historia: desgraciado treintañero que después de un matrimonio lleno de promesas pasa a demostrar con el tiempo lo que es. Vamos, lo que nadie quiere. Y a saber si además no le sería infiel a su mujer, que casados en las redes los haya patadas en busca de alguien que llevarse a la cama. Ella, harta de vivir en un infierno, le presenta el finiquito, y como es un hombre de los que no acepta otra voluntad que no fuera la suya, de los de orden y mando, y por mis cojones se hacen las cosas, decide que esa que hasta entonces fuera su mujer le iba a pagar caro el atrevimiento de alejarlo de su vida. En un arranque de odio se carga a los niños. El silencio con Eva era imposible, porque era incapaz de compartir espacios sin hacer lo propio con una verborrea incesante. Isabel, siendo más reflexiva como era, escogía las palabras antes de dejarlas en libertad, y eran el resultado de sus pensamientos que sólo ella conocía en su totalidad, y dijo: aunque hubiera sido como tú planteas, los niños no desaparecen de la noche a la mañana. En algún sitio tienen que estar y alguien tiene que saber lo que sucedió con ellos. Es verdad que las personas cambian mucho, pero no veo cómo desequilibrado y ser odioso a ese José que conocí en el instituto. Era una sonrisa continua y sin la mala fe que otros tenían. El tiempo y las circunstancias nos pueden cambiar y bien podría haberse convertido en un loco, pero hasta llegar a matar me sorprendería, aunque tampoco estoy poniendo la mano en el fuego por él. Simplemente quiero conocer los detalles que esconde la historia. Quién sabe si puede ser tan interesante como para que escriba el día de mañana un libro. Si lo piensas, todo lo que sabemos de él es por las declaraciones de la madre y su familia. Y dime, ¿no cambia la historia según quien la cuenta y a quien la interesa? Eva no pudo dejar de distraerse y se quedó con la parte del mensaje que su amiga emitió y que a ella le interesó, y contestó con una sonrisa: como te hagas famosa con el libro, ya sabes con quién tienes que compartir los beneficios. Isabel dibujó una leve sonrisa en sus labios como respuesta a las palabras de Eva, sabiendo que las emite alguien que no cree que la fama de un libro dependa de la calidad de su autor, sino de los intereses económicos de quienes los publican y publicitan. El peso del domingo quedó claro a la hora de la comida, y si la mañana había sido un continuo devenir de gente de paseo que aprovechaba para tomar el aperitivo, comprar la prensa o el pan, o simplemente para salir a pasear, acercándose el tiempo a la tarde, la impresión que a las dos detectives improvisadas les dio era de que se habían barrido las personas de las calles para arrastrarlas a sus casas a comer como si sus moradas fueran el cubo donde recoger la basura, y en ese momento de soledad Isabel se vio sorprendida por la visión de la salida del portal al que iban y venían de la madre de los pequeños. La pudo reconocer fácilmente porque en las noticias era la persona que encabezaba las manifestaciones de dolor, tras una pancarta con una colección de palabras que pedían que los niños volvieran. Era ese centro de un universo que estaba rodeado por los abrazos de dos amigas que la consolaban en una escena de dolor descrito con imágenes. El mismo pelo que dejaba en quien lo viera la impresión de ser artificial, la misma inexpresividad en el rostro y la sombra que generaba una nariz que se convertía a esas horas del día en la aguja de un reloj solar. Se quedó impactada ante esa visión inesperada y más al ver a una persona que, viviendo un drama como aquel del que se hablaba en las noticias, salía de su casa con paso firme y decidido, sin arrastrar la pena o mostrar tristeza en su caminar. Todo lo contrario, ya que se mostraba estirada, como si estuviera en un acto solemne pese a estar en ese momento recorriendo las calles vacías de la ciudad. Vio a una mujer ya entrada en la edad adulta pero sin ser demasiado mayor, como lo era Cristina, el espíritu en pena, esbelta pero no elegante, porque con la elegancia se nace, y la madre de los niños desaparecidos claramente no la tenía. Era alta y aún lo parecía más por lo estirada y orgullosa como iba por la calle. Le hizo una seña disimulada a Eva con un ligero golpe con su codo para que dejara de mirar la pantalla del móvil por un instante y que ésta había mirado ante el pitido agudo que le había alertado de que había recibido un mensaje, y siguiéndola con una discreta distancia prudencial pudieron comprobar que el destino de esa madre que representaba, según sus vecinas,
El coraje fue un portal cercano al de la vivienda de la que salió, donde entró haciendo uso de unas llaves que sacara de su bolso de mano y así se perdió su rastro. Para poder entender qué habían presenciado, esperaron la salida de uno de los vecinos de la finca, pese a las quejas de Eva, que se cansaba de estar ahí parada, para entrar asumiendo su papel de espías, e Isabel anotó todos los detalles que figuraban en aquellos buzones que tenían nombres y apellidos como si algún pater los hubiera bautizado cuando vinieran al mundo. Desandaron los pasos y repitió la operación en la casa de la madre de los niños y decidió que era hora de volver a casa, porque Isabel sentía ya que estaba perdiendo la paciencia con las continuas quejas de Eva, que con el paso del tiempo se iban haciendo más frecuentes y cuyo efecto era el de importunarle cada vez más, ya que no le dejaban pensar con claridad. Las palabras de Eva eran una nube que sabía Isabel pasajera y que pasarían tan pronto como la dejara sana y salva en su casa. En su mente, Isabel hizo un esquema en el que dejó anotados los datos que tenía, unos nombres y apellidos, es cierto que nada importante, pero en caso de que pudiera encontrar un nexo de unión entre esos datos personales, podría saber cuál fue el destinatario de el destino de esa madre que debía estar sufriendo la vida que le había tocado en suerte. Tras un trayecto de vuelta a sus casas en el mismo coche que las llevara a ese barrio que fue destino de su excursión policíaca, dejó a Eva en el portal de su casa. Se despidieron sabiendo que volverían a verse al día siguiente en el trabajo, e Isabel, tras dejar el coche aparcado en una calle cercana a su piso, sintió la paz de su hogar al volver a abrir la puerta que se la guardaba. El sofá de su casa la recibió gustosamente y sin reproche alguno, siquiera solicitándole una explicación, cuando ella dejó abandonado su cuerpo en él, y en esa compañía tan reconfortante el sueño le encontró y le acompañó en una siesta que le permitió descansar sin llegar a ser tan larga como para despertar después con la pesadez propia de la pérdida de conciencia absoluta, en el que a veces se veía sumida por el cansancio que ella se negaba a reconocer. Le costó un tiempo recobrar el contacto con el tiempo y el espacio que había abandonado instantes antes para escapar con Morfeo, sabiendo que era una huida que acabaría en el mismo punto donde empezó. Cuando recuperó la conciencia completamente, se incorporó y se sentó frente a los papeles en los que dejara anotada una colección de nombres y apellidos de personas anónimas para ella, y comenzó a estudiarlos. Lo primero que hizo fue buscarlos en las redes sociales e internet. Hay personas que son como esa descuidada mascota que deja huellas tras andar por el barro en el suelo del piso recién fregado, y con el uso tan habitual para las personas de las redes sociales, solo un reducido grupo de irreductibles moradores del planeta se resisten a caer en la seductora costumbre de sentirse vistos y ver, y que son esos seres que no dejan ningún rastro en el mundo virtual, que no se ve, pero en el que muchos hacían sus vidas. Isabel sabía que todos tendríamos acceso si fuéramos un poco curiosos a las fotos y nombres y hasta apellidos de aquellos que tienen sus cuentas bloqueadas para que solo puedan ser vistos por sus contactos cercanos. Puso cara a alguno de esos nombres, pero nada que le llamara la atención, si bien su mente llegó a barajar opciones como un posible hombre que pudiera estar manteniendo una relación con la mamá de los niños, ya que es habitual que en los tiempos en los que los divorcios y separaciones estaban a la orden del día, las personas que los vivían pasaran por una época de alegría en la que confundían su estado con un regreso a una adolescencia que en muchas ocasiones había quedado truncada por iniciar una relación temprana que había devorado la posibilidad de sentir la vida como otras personas hicieran, y viéndose de la noche a la mañana convertidos en cónyuges de un marido que parecía en sus inicios de la relación que lo sería para toda la vida. Pero no satisfecha con la información que su cabeza le estaba devolviendo y sabiendo que no le llevaba a ningún destino interesante, se levantó y en la cocina cogió un helado del congelador y anotó los apellidos en una pizarra imantada que se abrazaba a la nevera donde solía anotar los alimentos y artículos del hogar que iban acabándose, siendo una lista de la compra provisional pero limpia, carente de manchas de grasa, sin necesitar mucho tiempo para encontrar el nexo que unía a las dos casas por las que había pasado la madre desolada ese día. Los datos de uno de los buzones eran un indicio irrefutable de que la casa a la que fue era donde vivían sus padres, porque los apellidos de una de las moradoras de la casa del altar improvisado coincidía con los de uno de los matrimonios que en el domicilio de destino había. Algo lógico, puesto que la soledad de la madre, acostumbrada a un hogar donde las voces de los hijos serían un eco habitual, buscaba la compañía y el cariño de una familia para no verse ahogada en el silencio que ahora reinaba. En este momento ya sabía que esa madre, la ex mujer de José, se llamaba Pilar.
nombre habitual y corriente en Zaragoza por ser una tradición usar este mismo nombre para honrar a la patrona de la ciudad, la Virgen del Pilar, cuya imagen se venera en su basílica ubicada al lado del ayuntamiento. No terminaba de entender bien la conexión que había entre Cristina, la sombra de mujer despechada, Pilar, la madre de los niños, y su amigo José, pero sabía que había tomado la decisión correcta al dejar el barrio pronto antes de levantar sospechas, porque había leído en todos los libros policíacos que leyera que lo importante cuando se investiga es no dejar rastro alguno que permita ser descubierto. La proximidad de los portales de madre y abuelos de las criaturas le hizo percatarse de que esa mujer era de las que nacían en el punto que aleatoriamente le marcara el destino, y en base a tan juicioso criterio no habría querido salir del entorno que la conociera, siendo además el de sus padres los típicos vecinos de toda la vida. Una hija que mantiene el cordón umbilical con los padres para no separarse jamás, y un barrio que le parece la mejor zona de la ciudad para vivir, despreciando el resto. Ese dato le daba una ventaja importante, porque sabiendo que podían ser gente del barrio de siempre, podía dirigir sus preguntas a personas mayores, esas que se afincan en su juventud en un lugar, comprando las 4 paredes que conforman un piso que será el testigo de su vida, y que con toda probabilidad conocerían a la familia y las historias de esa humanidad ahí encerradas. Pero frente a Isabel se abría el espacio temporal de una semana que tenía que afrontar y pasar como todas, sabiendo dónde empezaba y dónde terminaría. Un lunes con sueño sería el comienzo, y un domingo a altas horas de la madrugada sería el final. Su trabajo era bueno y cómodo frente a otros que hubiera tenido, pero entre las desventajas que tenía, una importante era que su horario de jornada partida le impedía poder contar con la mañana o la tarde para dedicarse tiempo para ella misma durante la semana. Gracias a que no quería pensar mucho en su trabajo, no se sentía atacada por ideas que le recordaran que frente a antiguas compañeras de universidad que parecían haber triunfado por sus puestos en empresas de telecomunicaciones importantes, que ella tenía un puesto laboral intrascendente, que no tenía nada que ver con lo que estudiara en la universidad, como tantas y tantas personas que alimentan sus sueños estudiando para acabar despertando en trabajos con una remuneración justa para la supervivencia, y que apenas dejaba dinero para caprichos, y 1 o 2 fines de semana de escapada de la ciudad con sus amigas y amigos. Las noticias de los telediarios que ella no solía ver habitualmente no arrojaban datos nuevos sobre el caso, y para suplir el vacío de datos que aquellos que los siguen necesitaban, incluyeron un resumen con las imágenes recopiladas durante los días anteriores y las de equipos caninos de rastreo de la policía en un descampado cercano al que había estado. Era momento de dejar sus investigaciones de campo durante la semana aparcados y dedicar sus esfuerzos a la tarea intelectual de tratar de encontrar un sentido a un delito que no lo tenía, pero en ese momento en el que trazaba nuevas líneas de trabajo para siguientes visitas a ese barrio en el que estuviera, tuvo la idea que le pareció brillante, pero sin querer valorarla en exceso para no caer en la lucha que se hubiera producido en su interior en caso de haberla meditado, porque a cualquiera en su sano juicio hubiera podido apreciar que era una verdadera locura, y cogió el móvil para buscar un nombre en la agenda del teléfono y hacer una llamada. Tamara, necesito que me conciertes una visita en la cárcel con el padre de los niños que desaparecieron. Su prima no supo por el tono de voz de Isabel otorgar a esa ráfaga de palabras un sentido y prefirió preguntar: ¿pero para qué quieres tú ver a ese tipo? Es una de tus bromas, ¿verdad? Fácil, respondió rápida Isabel, que montaba sobre la marcha un argumento coherente que le diera credibilidad, pero sabiendo que sus palabras tenían que parecer el elemento cuerdo en un contexto que era una clara locura y una clara improvisación. Estoy escribiendo un artículo de investigación para presentarlo a un periódico y tratar de retomar mi carrera de periodismo, y necesito una entrevista con ese hombre. Estoy segura que detrás de todo lo evidente, como siempre, hay una historia que poder contar, y un caso como este me puede ayudar, y sé que eres esa prima que siempre me ayudaste y me ayudará. Mira, Isabel, te lo digo en serio. Si quieres hablo con 1 o 2 amigos que te pueden meter a escribir alguna columna de opinión, si lo que quieres es recordar viejos tiempos, pero deja este asunto de lado, porque créeme que está todo el pescado vendido, y con prisión provisional sin fianza y a la espera de un juicio, aquí poco tienes que rascar, porque este es uno de esos casos que pesan más que otros, por lo sucedido y por la repercusión social que tienen desgracias así en las que hay menores afectados por el delito cometido, respondió Tamara con un tono condescendiente, pero que trataba de ser efectivo, porque la gente como ella y en general todo el mundo quiere saber todo lo posible respecto a este tipo de casos, pero todos vuelven la cara si se trata de ponerse para salir en la foto. Es decir, que Tamara era una de esas que quería estar en la fiesta pero no salir en la foto, y ella, como abogada asignada por el turno de oficio, si estaba era por la posibilidad de hacer sonar su nombre para intentar hacerse un sitio en el mundo de la abogacía. Venga, prima, hazlo por mí.
exclamó ahora como súplica que era, y sabiendo que los argumentos quedarían siempre empañados por la duda que despertaba la falta de cordura de una idea así. Tu madre me mata como se entere, con lo que le gusta enterarse de todo y yo no sé mentir, pero déjame ver qué puedo hacer y te cuento esta semana. Tamara decidió zanjar la conversación así, porque le incomodaba verse en la situación de tener que cumplir con un deseo que la podría poner en evidencia frente a sus compañeros de carrera si se enteraran de que colaboró con alguien relacionado con el mundo del periodismo. Muchas gracias, Tamara. No te puedes imaginar lo que representa para mí, dijo Isabel como palabras a las que otorgó un valor que entendió como justo pago, sabedora del gran favor que le había pedido a esa prima con la que sabía que podía contar. Y prefirió dejar la conversación sin una constatación de que había conseguido lo que deseaba, porque esa situación era mejor que un no rotundo, y tiempo quedaría para valorar el resultado de su petición, que había convertido las palabras con las que mantuvieran la conversación telefónica en ese impreso que se suele depositar en la oficina de la administración correspondiente con la ilusión de obtener contestación, pero evitando al menos el silencio administrativo. El resto de la semana lo pasó sabiendo controlar la incertidumbre de no saber cómo acabaría aquella súplica que hizo y si tendría siquiera éxito. Además, en su mente sentía que tenía un rompecabezas en el que las piezas a encajar eran sus ideas y pensamientos, pero pese a probar todas las combinaciones posibles, seguía sin ver la imagen que se podría admirar como resultado final. Los programas de televisión que en tiempos dejara olvidada y que ahora viera más asiduamente solo arrojaban imágenes repetitivas de archivo y las programaciones se adaptaban a la realidad con programas especiales que con la supuesta intención de conseguir pistas eran el escenario para dar voz a personas hasta ese momento anónimas que asumían un papel de plañideras desconsoladas, haciendo suyo el dolor que los familiares directos de los niños supuestamente sentían. También había otro tipo de personas que directamente eran odio, visceralidad y que demostraban con sus palabras tener dentro de ese sentimiento tan negativo, aplicando la justicia que ellos entendían debía ser dictada y demostrando que todo ser humano nace con un juez dentro de su ser que le permite valorar sin ruborizarse por emitir sentencias sin conocer las leyes, puesto que le basta con aplicar unas que son una demostración del conocimiento de normas que están impresas en la conciencia colectiva, como si vinieran en el ADN del ser humano y que claman por una venganza que sacie la sed de esos que necesitan que se les dé la razón pese a su incapacidad manifiesta de cordura. Isabel, al ver y escuchar a esa gente, reflexionaba cuán fácil les resulta a las personas expresar emociones que arrastran en su vida cotidiana a las decisiones que toman, sin contar con otro elemento de valoración que sea más empírico y menos sentimental. La familia no hacía declaraciones porque cuando eran asaltados por los periodistas solo repetían que querían que se supiera la verdad y que confiaban en que la justicia pusiera a cada cual en su lugar. Sus apariciones eran escasas y solo la madre y alguna persona del entorno cercano eran más accesibles, pero repetían el mismo mensaje como si fuera un texto memorizado y aprendido. El círculo cercano era más locuaz y por sus palabras se podían conocer detalles. La falsa fama deja sus lenguas sueltas y sin collar. Un hombre con pintas de arrastrarse por la vida y que se identificó como tío segundo de los niños declaró: ese tipo estaba loco. Ya me contaron que hace tiempo que tenía que tomar pastillas para la depresión, porque los que estudian mucho se vuelven locos. Una vez me paró en la calle meses después de que mi prima firmara el divorcio y se me puso a gritar porque decía que le querían quitar a sus hijos, a lo que le respondí que todos tenían derecho a defenderse. Vamos, que ese tipo no es trigo limpio y a mi prima no la dejaba vivir. Ese ser parecía no poder mantener la más simple de las conversaciones sin hacer un gran esfuerzo, puesto que cerraba casi por completo los ojos y fruncía el ceño, dándole a su rostro un aspecto de ser en el que la evolución del humano lo hubiera dejado olvidado. Pero pese a lo que pudiera parecer, estaba claro que la familia más cercana mantenía un silencio que parecía pactado y un discurso que estaba medido con las mismas palabras que todos repetían, y una idea predominante, el carácter violento de José, que siempre hizo presumible que la tragedia llegara algún día, y solo aquellas personas que se querían sentir ahora como quien está en la primera fila de un espectáculo o incluso en el escenario daban más detalles, pero personales o anecdóticos, carentes de valor real para encontrar una solución al enigma que ante todos se presentaba. Una señora con pelo corto y lengua larga declaró en una entrevista: yo no sé nada ni quiero saber. Bueno, ¿dónde están los niños? Sí que queremos saberlo, pero ese tipo es un loco y un ladrón, porque para que la pobre madre se quitara de en medio a ese tipejo tuvo que pagarle dinero por la casa que con tanto esfuerzo ahora la muchacha saca adelante. Ese tipo es un zángano y mala gente, gentuza. En el fondo de un pozo lo quería ver yo.
Isabel seguía sorprendiéndose con esas expresiones gratuitas de sentimientos que nacían de lo más oscuro del ser humano, de esa parte donde no hay sangre sino fuego. Si la culpabilidad de José quedaba demostrada, si un magistrado con las pruebas aportadas en un juicio decidía, si la sociedad determinaba con su sistema judicial la responsabilidad de José, entendería y asumiría con respeto la decisión, habiéndose velado por los derechos de todos, el de los niños por encima de todo, porque nadie debería abusar de la infancia de las personas del futuro para arrebatársela, para usarla despreciándola, pero a su vez el de José, porque el juicio de la opinión pública carece de las garantías que la justicia ha desarrollado para todos desde que la justicia es justicia. De hecho, se percató de que la noticia tenía el mismo efecto que una piedra lanzada en una charca, siendo el barrio donde vivía la madre el punto donde se sintiera el impacto, y después se podía comprobar que el ruido se atenuaba con cada círculo que se alejaba de ese lugar, siendo un pequeño eco imperceptible lejos de allí, pero dejando de igual manera el resultado del impacto de tan desagradable hecho. Cuando salió de trabajar el jueves y de vuelta a casa en el tranvía, revisó los WhatsApps acumulados durante su jornada laboral, y su sorpresa fue mayúscula cuando pudo observar que su prima le había escrito: «Te he conseguido una visita el domingo por la mañana. Espero que tu madre no se entere de esta locura, porque me odiará para toda la vida si sabe algo. Te llevaré a la prisión. Te recojo a las 9. Pásame una foto de tu DNI, lo necesito». La alegría y la sorpresa de esos mensajes solo recibieron por parte de Isabel una respuesta en forma de emoji de una carita amarilla con corazones por ojos, porque entendió que no quería molestar más de la cuenta a Tamara, y para celebrar tan grata noticia, cuando llegó a su casa se puso cómoda, se dejó acompañar en la cena por la melodía reconocida del pop de los 90, y permitiendo que el eco conocido de las letras reconocibles de esas canciones le bañaran las ganas de llegar al domingo cuanto antes. Se descubrió tarareando, incluso cantando, y sonrió porque le vino a la cabeza la idea que le pareció graciosa, según la cual las personas éramos así siempre, y mientras unos cantaban, los demás nos permitíamos la posibilidad de participar haciendo los coros, exactamente igual que para tener criterio propio. Unos lo marcaban, pero la mayoría lo acataban.